Mi querida diputada, yo quisiera empezar esta entrevista. Eres una mujer muy joven, pero no por eso eres una mujer inexperta. Eres una mujer que sabe dar la lucha, eres una mujer de mucho terreno, eres alguien echado para adelante que no tiene miedo. Te he visto en la cámara, te he visto que subes varias veces a tribuna, que defiendes con mucha fuerza y con mucho ahínco lo que consideras que es lo justo y que las cosas como deben de ser. Has pasado por triunfos, has pasado por derrotas, has pasado, como todas, por una carrera y una historia política de mucho esfuerzo y de mucho trabajo. Y yo te quisiera preguntar, ¿cuándo fue la primera vez en tu vida que te interesó la política? ¿En qué momento fue que dijiste, me quiero dedicar a esto? Siempre hay un antes y un después. ¿Cuándo fue el tuyo? Pues mira, mi papá toda la vida trabajó en la administración pública, pero nada que ver con la política. Él es economista de formación y siempre estuvo dentro de temas completamente administrativos, ¿no? De recursos humanos, secretario de administración, de dependencias, nunca metido en tema de grillas, sino siempre siendo un servidor público sumamente honesto, comprometido, que se iba muy temprano los lunes, muy temprano a México, casi siempre a Toluca, y regresaba los viernes en la noche o los sábados temprano a ver a sus hijos y nuevamente el lunes lo mismo. Siempre con un tema de lo que para él significaban las pláticas, la justicia, la honestidad, una persona que de verdad, hasta muchas veces hasta de que se lo llevaron entre las patas de lo honesto que siempre demostró ser en su actuar público. Y yo creo que sin duda ese fue uno, ¿no? O sea, mi papá, un cimiento importantísimo de lo que yo veía. Y la verdad es que en prepa, a la hora que decían que uno que quería estudiar, para mí siempre la parte humana, de humanidades, me latió muchísimo. eh, y este tema de las desigualdades, ¿no? Cuando ya tuve más conciencia de ver lo que significaba una desigualdad en todos los ámbitos, en todos los niveles y en todos los grados, y las necesidades que había en la población también, ¿no? Para mí me marcaba mucho a ver, yo me acuerdo un ejemplo tan básico y tan sencillo de una vez, literal, yo creo que iba como en segundo de primaria o menos, y acompañé a mi mamá a una plaza, a una podóloga. Y fui, le supliqué que me diera dinero para comprar un helado. Y me costó convencerla muchísimo. Entonces estaba en la heladería al lado donde me están atendiendo y yo fui rápido a comprarlo. Y me acuerdo perfectamente que salí y ya traía mi helado y llega una señora con un niño y me dicen así como la carita como de me lo regalas y yo, okey, no lo pensé, se lo di al niño, y me acuerdo que a los segundos volteo, pues, o al minuto, ya que seguía adelantándome yo, y volteo y en eso veo cómo la mamá le quita su helado y la mamá se queda con el helado. Bueno, yo creo que hasta una lágrima se me salió. Y para mí fue como, yo me hubiera podido quedar en eso, pero yo me acuerdo que fui con mi mamá y le dije a esa edad y le dije, mamá, es que pasó esto. Y ya sabes que mamá fue ella, ya cuando salió, ¿no? Y bueno, me acuerdo a la perfección de hasta cómo iba vestida la señora. Entonces, para mí, cuestiones tan básicas y sencillas del día a día era como, ¿cómo, no? Pero es que, ¿por qué? Si a mí me nació dárselo, ¿cómo una mamá le puede quitar al niño, no? Que no puede tener esto. Y con la vida y en mi vida diario, pues obviamente fui abandonando causas sociales. Y luego, súmale que dije, ¿de qué manera puedo canalizar como este liderazgo en el sentido que a mí me gusta abanderar como el proyecto? Anótate aquí, quién organiza, que dije, de qué manera yo podría canalizarlo. Y ahí es cuando empiezo, pues, obviamente a decir, no, pues creo que esto me llama la atención. Y por último, un sueño. Un día con el estrés de que mamá me decía, luego tienes que estudiar, yo me quería un año de intercambio o a trabajar a otro país, pero mi hermano más grande se había ido por un año y terminó yéndose 4 años, y mi otro hermano, yo tengo otro hermano que es mi cuate, él acabó igual, saliéndose un año sabático y tal, entonces siento que mi mamá dijo, no, es esta. Entonces cuando yo le dije, yo me quiero un año, era como, no, si logras entrar a la universidad, tienes que entrar luego. Entonces, yo sentí esa presión y estaba entre sí, tema como político,
ciencias políticas, derecho o periodismo. Y un día dormida, como a las 5 de la mañana me desperté y yo me acuerdo que soñé que era senadora de la República y que ya era senadora de la República y que yo estaba en un meeting y para variar estaba demandando algo, ¿no? Denunciando algo y que había un atentado en el camino, no me pasaba nada, ni gracias a Dios a nadie, pero que pues sí hubo armas, entre que sí nos aventamos al piso y que me acuerdo que alguien de mi equipo me dijo, Avi, párale, o sea, párale, ve lo que está pasando y que yo le decía, a mí no me importa, me da igual hasta donde tope. Bueno, ahí me desperté y dije, voy a estudiar ciencias políticas. Y así es que decidí estudiar ciencias políticas, ya lo último Claro, que me faltaba para decidir. claro, que al final fue la confusión del ejemplo de tu padre, de una aspiración a que las cosas cambiaran ante una injusticia. Y tercero, pues, un sueño, ¿no? Imagínate qué bonito, o sea, fue como una mezcla de un todo. Y eso va de la mano con otra pregunta que te quiero hacer, y seguramente ya no la contestaste. Siempre en la vida tenemos guías, siempre hay gente que nos orienta, que se convierten como en nuestra brújula, ¿no? A veces es nuestra familia o alguien de nuestra familia, un actor político. En tu caso, me queda claro que tu papá jugó un papel muy importante. Seguramente es uno de los que hoy por hoy, de alguna manera, se convirtió en un guía para ti. ¿Quiénes han sido tus mentores, tus guías en tu trayectoria política? Mira, en el tema político, de decir a quién admiro, pues mucho el tema desde hace mucho que yo veía y veía las historias y lees y te encargan de Margaret Thatcher. Uno, por el tema de la época que le tocó, ¿no? El cómo en esa época, pues una mujer tenaz, que puso imponerse en un tiempo en donde imperaban las decisiones de los hombres, en donde eran muy pocas las mujeres que participaban públicamente en la toma de decisiones reales, aparte de una nación tan importante como esta. Angela Merkel, digamos que de forma más reciente, obviamente, ¿qué te puedo yo decir? Que siempre crecí desde doña Josefa Ortiz, ¿no? Esta mujer que al final también fue una mujer importante en el tiempo que le tocó vivir. Y claro que en la forma, en la vida personal, como dices, sí, mi papá con lo que te conté, también mi abuelita apenas falleció hace un año y unos meses y siempre fungió como alguien muy importante en mi vida, en mi infancia, en la época de formación, mi abuela materna, Rosita, siempre me platicaba que, es que de dónde te viene lo político. Y luego me decía, bueno, si bien tú no Ajá. conociste a mi mamá, a Josefa, Chepa, pero no la conociste, pero ella era super líder, ella era enfermera y en su momento fue líder de enfermeras y siempre veía como cómo buscar por la gente que más lo necesitaba y siempre anda con el tema sindical, que si las enfermeras, y siempre me decía, no, claro, tú, yo creo que de ahí. Y mi abuelita, pues también siempre fue una mujer que era súper eh, trabajadora en el sentido de siempre apoyar, lejos de trabajadora, pues siempre fue muy trabajadora, pero siempre fue una mujer con un gran corazón que apoyaba a toda la persona que necesitara. Así decía, uno tiene que dar hasta donde duela. O sea, siempre se puede un poco más, ¿no? Siempre uno tiene que ser suelto. Entonces eso también para mí fue muy importante y mucho en lo que ahora hago. Y pues obviamente mi mamá también, ¿no? Un matriarcado sin duda del lado de mi mamá y de mi abuela, que también influyó mucho en mi día a día. Oye, qué bonito, porque además son mujeres en lo privado y mujeres con una gran proyección en lo público, o sea, mujeres que son referentes internacionales, pero también mujeres privadas que han transformado tu vida y que se han convertido en guía, ¿no? De la mano con tu papá, o sea, de la mano con él. Oye, mi querida Abigail, has pasado una etapa que no cualquier mujer política ha pasado. Ser candidata a gobernadora no es cualquier cosa. Yo creo que después de ser candidato a presidente municipal, seguramente es de lo más complicado y en un escenario muy difícil, muy complicado.
en donde aparte, sin recursos, como todos los que hemos tenido que competir en esta nueva etapa, pero además con un ingrediente extra que es la violencia política de género, que y seguramente económica. muchas y económica, claro. Muchas, en algún momento que hemos sido candidatas, antes, pues decías, pues es parte del juego político, ¿no? Y aguantábamos, como se dice vulgarmente, vara. Pero hoy ya lo reconocemos y ya detectamos cuando hay violencia política de género. Y eso un poco yo lo platicaba con Caro Villano y me decía ella, yo hoy que soy, cuando me tocó ser candidata a gobernadora, lo tuve tan claro, pero antes en los otros cargos, pues finalmente yo decía, así es esto, ¿no? ¿A ti te tocó vivir un episodio de violencia política de género a lo largo de tu trayectoria, Abigail? Pues sí, mira, la verdad es que desde comentarios, este, bueno, desde esconder mis embarazos, oye, Ari, pero te obligaron a esconderlos, no de manera directa o textual, pero al final rodeada siempre de escuchar, ¿no? Como dirigente yo, las mujeres, no, no, a ella ya quita las embarazó de la lista, ¿no? Y de repente yo me embarazo, yo iba a ser candidata a diputada local, se supone que era como ya un hecho, y de repente pues no se da porque al final del plato a la boca se cae la sopa, y de repente me dice, no, Avi, no vas a esa candidatura, pero vas a la fórmula de regidores. Llevamos 15 años de no ganar la capital, pues a chambear ahí con el capital que lograste, que es muchísimo, sí, sí tienes de los primeros lugares en las encuestas y la medición, no había mujeres, ahí en este proceso todavía no había, no era forzoso, pero no había candidatas o nadie que aspirara realmente y que se volviera competitiva y que realmente tuviera los números para decir si puedo ganar. Y yo total no voy, yo me acababa de casar y entonces me acuerdo que mi esposo me decía, ya, pues ya hay que tener hijos, yo me acuerdo que le decía, no, hombre, voy a ser candidata y esto y tal, y yo creo que 2 años más, cuando ya pasa eso, le digo, bueno, pues ya no me voy a cuidar y pues ya si pega y tómala. Yo me entero un día antes de arrancar campaña en la capital, que estaba embarazada y dije, no, no voy a decir. Yo soy la única que había trabajado en el municipio más de 5 años antes, porque empecé luego todo estaba en la universidad cuando empecé a trabajar en el municipio de Querétaro, y yo dije, oye, todos los que van en la fórmula, nadie traía, digamos que, la experiencia municipal como yo la tenía. Y yo dije, no manches, que porque esté embarazada, me vaya, es Claro, más, hasta quitar, todo el miedo hasta de quitar, pues vamos, vamos, me habían dicho que de entrada no iba a ser candidata, ¿no? A lo que me habían mandado a competir, digamos que en una interna. Entonces dije, no, son capaces de decirme a la banca. Y luego dije, o de ser la mujer con más experiencia municipal, que digan, pues tú ya no vas a operar lo que te toca operar. A mí me tocaba operar más de la mitad del municipio, que representaba en ese entonces ese distrito, cuando ya no fui, en el tema operativo de calle. Entonces dije, me van a mandar a una oficina a hacer llamadas, si bien me va. Entonces no dije, me aventé toda la campaña así sin decir, gracias a Dios me fue muy bien. Mis embarazos, la verdad es que fueron siempre muy buenos. Se me notó, eran bien solidarias mis hijas, porque mis embarazos se notaron casi a los 7 meses de las tres. Y entonces, cuando ya ganamos después de 15 años, me dijeron, pues ya dile a Roberto que estás embarazada y yo no, porque aquí no es como el Congreso local en donde todo el mundo tiene una comisión. Aquí no, no todos presiden, entonces me esperé, pasaron los días, pasaron los meses y Roberto no decía las comisiones y yo, ¿qué voy a hacer? Y yo dije, ya se me va a empezar a notar. Y entonces luego supe de Argote que un amigo como que medio le había dicho y dije, eso sí no es correcto, que no se entere por mí. Entonces voy y lo busco y le digo, oye, pues fíjate que quiero compartirte que estoy embarazada, no había dicho porque sabía que me iban a mandar a una oficina, me dio la razón. Y le dije, sé que para muchos de ustedes es como una enfermedad, cuando al final pues demostré que no, qué bárbara, y te la volaste, ¿cómo? Ya, o sea, ahí sí me dijo, ¿no? Los recorridos, ve, tú sabes en dónde fue y te valió. Y yo, bueno, por eso, y no pasó nada, y siempre demostré que podía. Total, le dije, yo quiero presidir esta comisión, si se puede. La verdad es que tengo experiencia, y bueno, dentro de los gajes de, pues sí, sí me dejó después presidirla, después de que le dije, pero bueno, al final yo lo tuve que guardar.
Mi claro, segundo embarazo, claro. la verdad es que mis hijas, la uno y la 2 se llevan muy poquito, y en la siguiente sí se supone que iba a ser la candidata a la diputación. Y yo dije, no quiero que ese sea grilla de pretexto, ¿no? Igual me lo guardé, trabajaba todo el tiempo, a todas horas, me llevaban el huevito luego a Lourdes. Y mi esposo también siempre fue súper solidario y mi familia, ¿no? Y igualito, lo dije hasta los 6 meses y pico. Este, pero por lo mismo, ¿no? Van a decir, esta Claro, ya borra la de la candidatura, porque me claro. tocó escucharlo de la voz de exgobernadores y de presidentes de partido. Y la tercera, Leonor, pues yo era diputada local, coordinadora de los diputados. Y antes de eso, eh, yo iba a agarrar el OMPRI, justo, ya me acordé. Y el que estaba en ese entonces de dirigente me dijo, oye, Abby, tal cual en una llamada, ¿es cierto que estás embarazada? Y yo ahí no estaba embarazada y le dije, no, pues tú sabes que eso no gusta. Así me lo dijo. Wow. Entonces, pues creo que eso es un tipo gravísimo de violencia que seguimos teniendo, ¿eh? Porque a mí me sigue tocando escuchar comentarios referente a, híjole, se embarazó. No, no, es que ya tuvo al hijo. No, no, no. Sí, Yo creo que ella ya va a estar difícil que pueda participar. claro. Entonces, bueno, ese para mí es uno, y pues violencia económica también, ¿no? El que pues al final es complicado encontrar forma de o muchas veces es mucho más complejo que los hombres, ¿no? A diferencia de los hombres, ¿no? De conseguir o de ver. Entonces, esta también, sí, esta también en varias ocasiones. Oye, fíjate que es la primera vez de todas las que he entrevistado que escucho el tipo de violencia que mencionas precisamente por ejercer tu maternidad. Eh, y creo que qué bueno que de verdad que estás, porque poco se habla de eso en la política, pero es una realidad. O sea, es un tema que todo el mundo sabemos y que tras bambalinas estamos, ¿no? Yo nada más, ahora sí no estamos hablando de mí, pero como paréntesis, a mí me tocó en mi primer embarazo trabajar prácticamente, yo era titular del Instituto Mexiquense de la Juventud, Enrique Peña era el gobernador, y yo te platico, diputada, nada más, imagínate, yo trabajé creo que hasta las 11 de la noche un día antes de que diera luz, porque Claro. nunca hubo una consideración conmigo de decir, oye, ya no Y manches, tú ¿no? te Ya, exigías más, obvio, además, claro, para porque además demostrar. no podías Precisamente. fallar, ¿no? O sea, tú no podías decir, ay, oigan, perdón, pero mañana es seguro que ya no puedo más, ¿no? Entonces, pues fueron, hoy, ahorita que lo platicas, fíjate que yo ahorita me remití a eso y dije, no, eso sí fue violencia también, o sea, que tengas que trabajar, no porque te estén obligando, pero porque es una manera tuya de decir, sí puedo y aquí estoy. Y al otro día, imagínate, yo teniendo el hijo, o sea, trabajé y Así. tuve que ¿Y 10 al cuánto días tiempo y me reintegré regresaste? a trabajar. Sí, así fui Entonces, yo. sí, 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 Igualita. Primer embarazo, yo estaba recibiendo, entregando obras en la obra pública, en una calle, en una avenida, pero por lo mismo, porque claro. era una doble exigencia. Y claro que es una tipo de violencia que uno hace con uno mismo. La Sí, verdad, ya cuando claro. lo ves así, ¿sabes? Por decir no, claro que no. Oye, incapacidad, ¿cómo crees? No, imagínate, yo me Sí, voy de sí, sí, incapacidad y me sí, van a desaparecer del mapa y pues alguien más va a ocupar mi posición. claro. Tienes toda la razón. Oye, qué interesante y qué bueno que lo vamos a abordar, porque creo que es un tema que ni siquiera lo hemos tratado. Y sabes que cuando me entrevisten a mí, porque me invitaron también, lo voy a Claro, mencionar, gracias. Lo voy a mencionar, lo prometo. Oye, siempre en la vida tenemos como que ya, causas que nos guían. ya, Tú tranquila, contesta, causas. contesta, ¿no? Todos ¿Quieres tenemos aprender algo? causas. No, 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 solo estaba ¿No? diciendo que si me servían tantita agua de limón, Ah, por favor. te decía que todos en la vida tenemos causas, ¿no? Siempre hay algo que nos mueve más que otros, siempre hay temas que nos duelen más, ¿no? Ejemplo el mío, pues a mí me gustan mucho los temas ambientales, los temas de los animales. ¿Cuáles son los tuyos, diputada? ¿Cuáles han sido tus causas como diputada local, como diputada federal, como candidata que has encabezado? Pues muchas mujeres, lleva muchos años siendo una de mis banderas principales. Obviamente se agudizó mucho más cuando, derivado de cuando llegué al OMPRI, primero llegué al OMPRI municipal,
aquí en la capital, luego estuve como dirigente estatal, eh, y si bien siempre fueron las mujeres, digamos que a partir de ahí todavía le metí mucho más a lograr un piso mucho más parejo, el tema salarial, buscar que las leyes estuvieran mucho más actualizadas con el catálogo, me duele decirlo, no, pues, de delitos que no se prevén ahí, pues con lo que ahora tenemos el nivel tan grueso de tipo de violencias que hay. Eh, el tema, por ejemplo, mucho de fortalecer, pero empoderar a las mujeres, ¿no? Mucho Mm, esta parte. Y el tema ambiental, desde que fui regidora, pues eso me llamó mucho la atención, desarrollo urbano y obras públicas. En ese momento era desarrollo, perdón, presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología, cuando fui regidora, que aparte era increíble porque aquí en Querétaro no hay ningún regidor que presida esa comisión, nunca. Lo mío fue de verdad excepcional, entre que Roberto Loyola, que era el presidente municipal, era notario y pidió licencia, entonces él dijo, yo no quiero al rato un conflicto de intereses, y cuando le llego yo con toda mi narrativa esta de no avise del embarazo, yo estuve trabajando con los regidores cuánto tiempo, involucrándome en temas de desarrollo urbano, pues me dio esa comisión. Entonces, ahí lo abordé mucho con el tema de desarrollo urbano que tiene que ver con calidad de vida. Para mí, por eso me empecé a clavar mucho con el desarrollo urbano, que es calidad de vida. ¿Por qué? Porque licencias de fraccionamientos, de hacia dónde, de planeación, hacia dónde van las ciudades, pero también en ecología. En esa ocasión inventamos un programa que se llamaba Bandera Verde, que era certificar a las escuelas de todos los niveles, públicas y privadas, que se inscribieran junto con Semarnat y otras dependencias federales y también locales, estatales y hasta municipales, yo lo hice desde el municipio, en donde íbamos y certificábamos en 5 ejes, que era separación de residuos sólidos urbanos, que era cambio climático, que era el tema del agua, el tema de las energías, y el quinto, ¿cuál era el quinto? Agua, luz, separación, impacto social. Entonces, se hace cuenta que se les hacía un diagnóstico con todo el equipo de ecología que hoy me llevaba del municipio, y siempre hay un maestro que ama o maestra esos temas y que vive muy sí. frustrado. Entonces, siempre ese maestro abanderaba, les dejábamos con ecología diferentes acciones, y quienes lograban ganar en el sentido de, oye, checklist, sí lograron todos estos cambios. Había unos muy sencillos, había otros que implicaban más inversión, se certifica. ¿Qué implicaba la certificación? Pues izar bandera verde, pero que les consiguiéramos, por ejemplo, de la mano con toda la empresa que hacía la separación de residuos y que tenía toda, todo el tema de, ¿cómo se llama? Del tiradero municipal, las bandas de separación, y la recolección también, pues, por ejemplo, los botes especiales para separar la basura. Cuestiones que también eran una mejora en la escuela. En muchos les Claro. metimos hasta tema mayor de infraestructura. Entonces, para mí, fue uno de mis mejores programas porque logramos tocar a muchísimas generaciones. Porque cuando a un niño que ya trae un chip diferente también le cambias, ellos le cambian al papá, ¿no? Claro. Y a los papás. Entonces ya se topaban las historias de, híjole, yo seguía regando con la manguera ahí dejándola y mi hija me empezó a regañar. O yo seguía prendiendo el coche y dejándola media hora antes cuando mi hija me puso una regañiza. Entonces, eso para mí fue mucho. Entonces, sí, todo el tema de calidad de vida con desarrollo urbano, mujeres y temas ambientales creo que han sido mis principales temas. Oye, fíjate que son temas, además de vanguardia, son temas de la nueva agenda, eh, en las ciudades, de la nueva agenda gubernamental, mujeres, desarrollo urbano, porque además coincido contigo, quien se preocupa Educación, por la ciudad se preocupa por la gente, ¿no? Entonces, claro, es calidad de vida. por Es, oye, supuesto. ¿por qué no me puedes decir o por qué sigues autorizando 3,000 viviendas más cuando ya no hay escuelas? Cuando Claro, realmente todos los niños tienen que irse, ok, sales tú como gobierno a decir, todos tienen un espacio, sí, pero no me estás diciendo
que ese niño tiene que despertarse 3 horas antes porque tiene que tomar 3 camiones, porque tiene que ir hasta el centro, que es el que menos ha crecido, obviamente, y, y pues todo lo que implica, ¿no? En todos los ámbitos. A mí me encanta Claro. todo el tema. Aquí me clavé mucho como diputada local con una reforma integral del Código Urbano, que estaba súper rebasado, y varias de mis iniciativas presentadas ahorita, por ejemplo, en lo federal, tiene que ver con temas de ecología y con temas sustentables Justo completamente esa en era el la pregunta sentido. que te quería hacer. ¿Cuáles han sido al momento, diputada, los temas de los cuales tú te sientes muy orgulloso? Ahorita nos hablabas de este programa de bandera verde en el municipio, cuando formaste parte de la administración y también en el cabildo. Yo quisiera preguntarte, ¿cuál es más hoy? Ahorita ibas a tocar uno y si lo puedes ampliar, te lo voy a agradecer. Y de las iniciativas como diputada federal, de las cuales tú hoy te sientes, no quiero decir al 100% orgullosa, porque a lo mejor todavía no se concretan algunas, pero que te sientes contenta de estar impulsando. Pues mira, mucho justo el tema del código urbano, pero eso fue a nivel aquí, aunque he hecho cosas, ¿verdad? Ahorita te voy a decir. Aquí hice una ley de entrega-recepción de fraccionamientos que Mm, decían es que como el código urbano prohíbe que si ya violaste tal y tal artículo porque no fue en su momento en estos años, aquí yo detecté que todos los fraccionamientos, de entrada prácticamente la totalidad de los condominios en la zona metropolitana, que es donde más hay, no habían sido entregados. Y por más que aquí los condominios son diferentes a los fraccionamientos, claro que tú vas como ciudadano y es, pódame un árbol, no puedo. ¿Por qué? Porque eres condominio, oye, pero te pago un predial. Oye, fraccionamiento, ¿no? No como condominio, como claro, fraccionamiento. Oye, méteme una patrulla, no se puede porque, ¿qué crees? El municipio, o recolectame la basura, el municipio no ha entregado o no ha recibido formalmente, no ha habido, oye, pero mi fraccionamiento lleva 40 años. Ay, pues sí, y entonces yo veía claro, cómo desde lo municipal, ellos, varios funcionarios conmilludamente, pues decían, no, no se puede. Entonces yo decía, al final, ¿quién la paga? Pues claro. el ciudadano, La gente, ¿no? claro. Entonces, en materia al final de fraccionamiento, presenté la primera ley que se logró ley para poder hacerlo, las escuelas sustentables. Por ejemplo, ¿qué me gusta que no he logrado, pero que sé que puedo lograr? Quitarle el IVA al alimento de las mascotas, que esa la presentamos. ¿Qué logramos ya? Las bebidas energetizantes. Eso es ya la prohibición a los menores de edad. Esa sí la logré yo, junto con otros diputados que la presentaron. Esa sí fue a nivel federal. Esa acaba de salir. La verdad es que de todas las iniciativas, prácticamente muy poquitos diputados han logrado pasar iniciativas. Yo ya logré dos. Esa fue la primera, las bebidas energetizantes, y la segunda, que acaba de ser la semana pasada, que fue la armonización de la ley de cambio climático con la ley de movilidad federal, Ujú, en donde hablamos principalmente del tema del transporte, que los coches debemos de ir migrando y debemos ir priorizando a ir quitando todos estos autos contaminantes, y esto se va a reflejar en los vehículos, pero también en el transporte público. ¿Cuántas veces vemos que, o simplemente hasta con los vehículos que usan los gobiernos, o un camión de volteo que vas y dices, ¿cómo puede estar transitando, no? Y tiene que ver con los gases de efecto invernadero, que todo el mundo hablamos del cambio climático, de los gases, pero ¿qué estamos haciendo? Entonces, el haber armonizado esta ley, que tenía que haber sido armonizada desde el 22, pues eso fue un gran avance, esa ya pasó. ¿Qué quiero yo y cuál busco para mí? La ley antichapulín que mm, presenté, porque esa ley, lejos del tema ético y moral, que sí es muy importante, e ideológico, nos ha dado en la madre, y perdón mi francés, pero en nuestros pesos y contrapesos. Hoy, gracias al chapulineo, es que Morena logró dar la reforma al Poder Judicial. Hoy, gracias al chapulineo, le quitamos la autonomía a los poderes, principalmente a este poder ahora judicial, pero también al poder ejecutivo, claro, al legislativo. Entonces es gravísimo lo que está pasando. ¿Qué pasa con los pesos y contrapesos cuando alguien que fue votado y que tal vez fue llegado, llegó al cargo y fue electo por un partido, por los votos? ¿Qué pasa con esa persona que dice yo voté por este partido y por esta plataforma, ni siquiera por un candidato? ¿Y dónde queda el valor de mi voto?
cuando esa persona que llegó por la vía plurinominal decide por un interés personal irse a otro partido, entonces, ¿dónde está el valor de mi voto? Claro. ¿Cómo yo, a cómo me dices como ciudadano que siga creyendo que mi voto tiene valor y que cree en la política si cada vez veo que esto sucede? Entonces yo lo propongo con ese contexto y espero que sea algo que pueda pasar. No, no voy a quitar el dedo del renglón. Oye, ojalá sería extraordinario, además sería un precedente nacional, porque no haya estado en donde no tengamos ese problema, desde gobernadores, candidatos a gobernadores y todo lo que se acumula ahí. Y ¿sabes qué? Me parece muy importante esto que comentas. Llevan en la legislatura año y medio, apenas van a entrar al tercer periodo. Y que hayas logrado que se aprueben 2 leyes no es nada sencillo en un congreso donde hay 500 diputados y donde aparte el PRI es de alguna manera, pues, una minoría en comparación con el número de votos que se requieren para que una ley pase, no es nada sencillo, requiere de un proceso de cabildeo, de estar, sensibilizando a otros para sumar adeptos a la iniciativa. Te felicito. Es muy importante el número 2 porque hay diputados que, bueno, ni eso, diputada, hay diputados que ni presentan una sola iniciativa, ya no digamos aprobada, una sola iniciativa y ahí está Cuauhtémoc, ¿no? Bueno, en fin. Te quería preguntar, eh, no es fácil ser mujer estando en la política, pero ser madre, ser esposa, ser hija, es todavía más complicado. Hola, La barra. hermosa. Tienes que dividirte y justo hacer esto, ¿no? Hacer política casi cargándolos. Yo quisiera preguntarte, ¿cómo le haces para equilibrar tu vida familiar, personal, con la vida política? Ay, Dios, pues con esfuerzo y con sacrificio. Y también dejando prejuicios a un lado, porque nosotros luego somos las primeras que, este, y no tanto exigirnos, porque sí no tenemos que exigir como mamás, creo que nuestra mejor chamba y la más bonita y también la de mayor compromiso, pero a veces justo estos estereotipos con los que vas creciendo, ¿no? Muchas veces esta parte en la de, no, hombre, ¿cómo trabajan? ¿No? A mí sí me tocó en el kinder una maestra, nunca nadie se había atrevido a decirme un día que cambió mi hija y uno con la dos es que tiene que ser muy poquito. Entonces, Lourdes cambió muchísimo, la grande. Y con todo el kinder y eso que entró bien chiquita, era literal maternal, ni siquiera el kinder. Y entonces un día me dice, bueno, Abby, pues yo creo que está así por el tema, pues como trabaja. Y yo, bueno, no sabes cómo me sentí porque entró esta mendiga vieja, pues también trabajaba, porque ella era Claro, maestra y al final también claro, tenía hijos. claro, Así, híjole, yo creo que tuvo un mal día. Yo no le dije nada, pero sí, me acuerdo que salí y lloré y fue como esta parte que claro, uno se exige y con más razón dice, sí, pero es que entonces sí, tal vez sí lo estoy haciendo fatal. Y entonces, yo trato de que al final, tiempos de calidad y trato de ir, organizarme, estar metida en todo. Yo misma iba por ella en ese entonces, chiquitas, y me acuerdo que iba, las dejaba, o si Lourdes no estaba de mal humor, chiquita en su huevo, me la llevaba allá a mi oficina de regidora. Pues ya de ahí yo me iba en la tarde porque iba a ser candidata a diputada, entonces todo ese tiempo trabajaba en territorio, entonces me iba, me las lleva mucho. Entonces, creo que mucho tiene que ser, sí, es mucho esfuerzo, mucho sacrificio, pero también uno ser más abierto y no exigirte de más. Y hablo mucho en el tema moral, ¿no? De lo que está bien, mal y con los estereotipos con los que vamos creciendo. Y claro que también tu familia, tu pareja, porque yo he sabido muchas que ya no pudieron crecer porque pues mi esposo ya no me dejó o porque ya empecé a tener problemas y yo dije, no, ahí muere, ¿no? claro, Entonces así me conocieron mis hijas, así nacieron todas, yo estando chambeando, con el ejemplo que también arrastra a decir, oye, si puede, oye, hay que hacer, oye, qué padre. Eh, y mi esposo, la verdad, también ha sido una persona que me ha ayudado muchísimo, que ha sido súper comprensivo y que a veces es él hasta que me dice, no, dice, hazlo. Si ve, o sea, es que si tienes que hacerlo, pues más vale, ¿no? Eso es importante para ti, pues dale, no pasa nada. O sea, eso creo claro, que también es importantísimo. claro, claro, claro. Y ¿sabes qué? Decías hace rato, hay mujeres que ya no han logrado crecer o hay mujeres que han tenido que terminar con su matrimonio para poder seguir creciendo, ¿no? Esa es la otra cara de la moneda. Y, diputada, ¿qué te falta?
en tu carrera política, todas traemos como que pendientes, siempre decimos: "Ay, como que me falta". ¿Qué te falta? ¿Qué te gustaría después de eres una muy buena diputada federal? ¿Qué más te gustaría hacer en la política? Ay, pues mira, la que tú ya van 2 veces o 3 que hablamos del tema de la gubernatura. Claro que me gustaría ser gobernadora. Hace muchos años siempre decía ser la primer presidenta municipal en la capital, que no ha habido. Hoy, claro que cuando se da el tema de yo poder ayudar al partido en una condición bien difícil, donde teníamos candidato mucho tiempo antes, en donde no me hicieron caso que yo les dije, oiga, dicen que va a haber paridad para la elección del 21 en todas esas gubernaturas, a mí me toca con 17 elecciones, 17 elecciones en esta elección, en este año que viene, a 17 gubernaturas. Entonces, yo les decía, oigan, no, no creemos, cuando ya se da de última hora para variar, que no creían, pues ahí sí, ¿no? Yo siempre decía, bueno, tal vez me lanzo a la presidencia municipal. Yo ahí era diputada local, era coordinadora de los diputados locales aquí del PRI. Y entonces digo, bueno, está bien, me voy órale. Ahí ya se me abrió el panorama Adelante. también de decir, oye, claro que puedo, o sea, puede, claro que puedo. Y hoy cuando ves aparte otros perfiles dices, claro que puedo, y que debo. Ah, Entonces, yo no quito el dedo del renglón, pero claro que también me gustaría ser presidenta municipal. A mí me seguro. encanta también la parte del municipio. Muchos Ujú, años, como te digo, trabajé lo como regidora. Es creo que la forma más directa en donde estás de verdad con la ciudadanía y donde puedes hacer muchos cambios en las problemáticas reales del día a día de cualquier persona, de cualquier familia, de todas las edades. Y obviamente, claro que también quiero ser senadora, hablando ujú, de la como el parte sueño. legislativa. Sí, Legislativa, claro, y ahora se me dio muy cerca lo tuve. Pero bueno, yo tuve una decisión diferente y no me arrepiento, pues soy diputada federal, estoy muy contenta. Y sé que paso a paso y que voy a hacerlo, me queda claro, así como presidenta municipal y, ¿por qué no?, gobernadora también. seguro, no tengo la menor duda, eres una mujer muy preparada y que le harías mucho bien. Querétaro es una ciudad que está creciendo mucho y que es vanguardia. Cuando dices: "¿A dónde me puedo ir a vivir?", todo el mundo piensa en Querétaro. Ay, todos llegan a Entonces, Querétaro, sí. sí, yo lo sé, Les digo que ya voy pero a poner allá en Conino una pluma, sí, así, y que diga, ¿a qué vienes? ¿A vivir? ¿O de paso o de paseo? claro, tienes toda la razón, pero eso habla, pues, de que hay un buen hay una buena clase política ahí que ha trabajado mucho por esta ciudad durante La muchos verdad es, años, con visión y con rumbo y con claridad, y la verdad son ejemplo para muchas ciudades del país. Por último, déjame hacerte 2 preguntas. Ya me vas a complementar con el cuestionario cuando me lo mandes lleno, pero ya quisiera lo tengo preguntar. lleno, ya nada más, bueno, le voy a hacer unos cambios. Padrísimo, me lo mandas. Quisiera preguntarte, si pudieras darle un consejo a algún joven, ¿qué le dirías? Alguien que apenas va a entrar en la política y te dijera, con toda la experiencia que tú tienes, ¿para dónde? ¿Qué hago? Ay, que se esfuercen mucho, porque uno, soñar es gratis. Siempre lo digo a todos los jóvenes a los que toco, desde niños que me voy a las escuelas, me encantan las escuelas, a platicar. Pero uno, que soñar es gratis, que persigan sus sueños, que sí luchen. La verdad es que hay muchas generaciones a las que les hemos dado muchas cosas demasiado fácil en comparación con lo que a nosotros nos costó. Y no quiere decir que ellos no merezcan tener una facilidad mayor a la nuestra, ¿no? Pero sí creo que a veces, con todo lo que hoy vivimos, en donde con esto pasas la vida muy rápido, así, tal cual, tal, Claro, otra vez, claro, tal. claro, Están acostumbrados a que así tenga que ser el ascenso, a que así tenga que ser algo me gustó, no, no me gusta, no. Híjole, entonces ese doble reto de decir, no, claro, no, nada es fácil, nada es fácil. Y hay que trabajar y no hay que rendirse, pero hay que demostrar de qué estamos hechos, porque la vida pasa muy rápido y a veces este país ya no necesita tanta mediocridad. Necesitamos apostarle a que nuestras nuevas generaciones y las juventudes no caigan en la mediocridad, porque es el claro, sistema que nos han forjado y que este gobierno aparte, bueno, está perfeccionando para tener, ¿no? Mientras yo tenga esto, tal, no, no, no.
para lograr las cosas sí tienes que trabajar con mucho, con mucha fuerza, tienes que ser, yo siempre se los digo, hasta los equipos, los chavos que llegan más chavos, es tienes que ser constante, ser Claro, constante, ser constante, ser constante, ser constante. Entonces, la verdad es que a nadie de nosotros nos ha tocado las cosas fáciles. Hoy la verdad es que está más difícil, porque hoy antes había un sistema en donde voltea el joven hoy y dice, oye, ¿por qué mi papá o mi abuelo sí se pudo hacer de una casa? A diferencia de que yo claro, tal vez soy el primero que tuvo la oportunidad de sacar una profesión como tal o sacar una maestría con un gran esfuerzo. Tal vez soy la primera generación que pudo estudiar en una escuela privada por esfuerzo de mi claro, papá, por qué ellos sí tienen una casa, un coche y tal vez fue, claro, con crédito, pero lo tienen. ¿Y por qué yo no? claro, Entonces, por un lado dices, se están topando con esa gran desilusión, pero también a la vez dices, yo veo a muchos jóvenes, no puedo generalizar, hay unos maravillosos, con muchas ganas, pero yo me he topado con muchos que ahí le van echando más o menos, ¿sabes? O sea, es como de estas veces encuentro la chamba con ganas de no encontrarla, claro. y que no hacen los sacrificios que a nosotros nos tocó hacer. Y que si yo tenía que hablar con mi mamá y decirle, mamá, lo siento, pero Abby, si yo todavía, digo, ya era mayor de edad, obvio, pero al final todavía en la escuela. No, no, mamá, ¿qué hago? Mi jefe está aquí, no me puedo ir. Y mi mamá nunca me va a decir, pues me vale madre si te vienes, ¿será? Pues sí, Claro, ahí te queda. Hoy, claro. bueno, ¿qué te puedo decir? Ya Con sé, una exacto. facilidad, es ahí nos Muy vemos. complicado. Qué buen mensaje. Oye, por último, diputada, esa pregunta no viene en el cuestionario, pero así como todos tenemos causas, todos tenemos un marco de valores y de principios. ¿Cuáles son los tuyos? Con eso me gustaría cerrar. Ay, ser convicción, a tu ideología, no perderte. En este ambiente te pierdes muy fácil, es muy fácil perder el piso. Tener los pies puestos completamente bien pegados con cemento en el piso, ser eh, muy tenaz, muy planeada, muy estructurada, o sea, creo que la tenacidad es importantísima para mí, la honestidad con uno mismo. Oye, a ver, cuando siento que ya me marearon, porque eres la más chingona, jefecita, porque... Y decir, no, no, aterrizada, Claro. aterrizada. ¿Por qué llegué aquí? ¿Cuál fue mi principal principio e idea de estar en la política? Ya me perdí. No, no me he perdido. Ah, qué bueno, porque muchísimos se pierden en el camino. Muchísima gente. Entonces para mí eso es honestidad. Honestidad, claro, es ser honesto en el servicio público, honesto, hasta ser honesto. Hoy tenemos la obligación con esos malos funcionarios públicos de decir, oye, si te dieron este cargo y no eres capaz o no tienes la capacidad, sea honesto contigo. Ujú. Y di, no, gracias, esto no puedo. Si fuéramos más honestos todos, desde este ángulo visto, desde ese ángulo, créeme que tendríamos otro país. La Totalmente. honestidad, híjole, es muy importante, la tenacidad, eh, y esa es otra máxima que yo tengo. Siempre les digo, cuando te deja, Leo, como funcionario público, cuando te deja de doler algo. Yo estuve en atención ciudadana y me encantaría remarcar eso porque para mí ha sido de mis mejores trabajos. Fui la encargada de atención ciudadana, jefa de atención ciudadana del gobierno estatal. Entonces, imagínate todo lo que yo pude llegar a Claro. hacer, Y porque me lo tomaba ayudar. aparte muy en serio. Y una vez, por ejemplo, llegué a un evento ya cuando era regidora y luego ya iba a ser candidata, y había muchísimas mamás, era justo un evento de Prospera Oportunidades, y se me acerca una señora y me dice, ¿ahorita te acuerdas de mí? Y yo, sí, sí, claro. Sí, sí, que llegué embarazada, que tenía preeclampsia y que tú me ayudaste y que por mí, mi hija por eso nació. Y yo, pues, no soy doctora, pero le digo, ¿cómo? Y no me podía acordar. Y yo, a ver, recuérdame más, porque gracias a Dios en lo que más pude ayudar fue gente en temas de salud. Y siempre esta parte de mi equipo era ponte en los zapatos, toda la vida, en todos los sentidos, ponte en los zapatos. ¿Qué pasaría si tú? ¿Qué pasaría siempre? Siempre ponerte en los zapatos ayuda muchísimo y te abre el panorama y todo, y el corazón principalmente. Y entonces, esa vez me dice, oye, pues mi hija, ¿qué crees? Y me la presenta. Y era una niña, ahí tenía como 3 años.
y dice: "Mira, saluda a Abby". Y me Oh, dijo: "Le puse Abby por ti". Y yo, wow, no puedo explicarlo. Llegué y lloré. claro, Soy súper claro. llorona. Llegué aquí y lloré. Lloré, era como, para mí fue una cosa impactante de decir lo que uno puede lograr haciendo las cosas Claro, correctas y haciendo lo que le claro, toca y habiendo voluntad. totalmente. Creo que la voluntad hoy es importantísimo en todo, pero en el servicio público, ayer lo leía, ¿no? En el tema de lo que pasó, ¿no? Este, de todo lo que pasó ayer, es, oye, no es que no lo hubieran podido agarrar antes, acá al Menchis, no es que no lo hayan podido agarrar antes, es que esta vez tuvo que haber voluntad. Cuando Es hay correcto. voluntad, las cosas suceden. Entonces, en política nos falta mucha gente con ganas verdaderamente de tener voluntad de hacer que las cosas sucedan. Entonces, para mí, Claro. creo que es indispensable ese ingrediente en la política y en el servicio público. Oye, qué bonito. Muchas gracias. Tenían toda la razón. Sí. Tienes una historia de superación, de trabajo, de mucho esfuerzo, pero sobre todo de convicciones muy firmes. Gracias, mi querida diputada. Te voy Y a al mandar tu contrario, Nelly, muchas capítulo. gracias a ti. Que Dios te bendiga y estamos en comunicación. Claro que Y sí, ve a abrazar me, a esas hermosas. ya sé lo Leonorcita, que aparte es la más traviesa, es muy Sí. filón. Que Dios te bendiga y Órale, muchas gracias gracias. por la Igualmente confianza. al contrario. Bye.